Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Martina y en el vídeo de hoy os voy a contar cómo me organizo, cómo estudio, qué técnicas suelo utilizar y algunos consejos que a mí me funcionan muy bien. Este año voy a pasar a segundo de Ingeniería Biomédica y creo que más o menos siempre he sido buena estudiante, así que igual os pueden servir. Obviamente hay un montón de técnicas de estudio, un montón de métodos y si tú lo haces diferente es totalmente válido. No es ni mejor ni peor, sino que diferente. Y lo importante es saber qué es lo que le vale mejor y lo que le funciona mejor a cada uno. Pero con que a alguno de vosotros os funcione, aunque sea algún truquillo, a mí me vale. Antes de empezar, decir que todos los consejos y trucos que os voy a contar son lo ideal y al menos yo no conozco a nadie que los cumpla al 100%, pero hay que intentar hacerlos. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. El primer consejo que os voy a dar es bastante obvio, pero es que es súper importante ser bastante organizado. Ya no solo a la hora de ve a clase, toma tus propios apuntes y estas cosas que todo el mundo sabe, pero es que realmente cuando vas a clase ya se te queda el 50% o más de las cosas que atiendas. Y aparte de que puedes tomar tus propios apuntes y a la hora de estudiar va a ser más fácil porque sabes lo que has visto en clase, también hay que saber escuchar a los profesores, porque obviamente ese profesor que se tira un mes explicando un tema y luego te da 3 temas en 2 días, lo más probable es que en el examen caiga ese tema que ha puesto más énfasis para que os enteréis y que ha explicado más detenidamente. Y es muy importante saber escuchar a los profesores, no tanto ya por lo que dicen, sino cómo lo dicen. Si hay un profesor que te está diciendo todo el día este ejercicio es muy importante, este ejercicio vamos a hacerlo más, pues obviamente haz ese ejercicio porque caerá en el examen. Además, ir viendo lo que das en clase y lo que los profesores ponen más énfasis en que aprendas es bastante clave para la planificación antes de ponerte a estudiar. Y esto me lleva a mi segundo punto, que es el de una buena planificación de estudio. Algo que hago yo y que necesito hacer siempre es que antes de empezar a estudiar necesito apuntarme qué es todo lo que tengo que estudiar. Necesito apuntármelo en una hoja o en una agenda o donde sea, pero tengo que verlo para sentir esa necesidad de hacerlo y os recomiendo hacerlo porque cuando lo ves escrito dices, vale, esto tengo que hacerlo sí o sí y así no se te olvida nada. Para crear este horario de estudio hay que saber planificarlo en tiempos. Tú no puedes decir, vale, pues el martes por la tarde me voy a pasar estudiando 4 horas, porque al final vas a perder el tiempo y no vas a hacer nada. Es mucho más interesante que digas, vale, este día tengo que estudiarme este tema, ya sea en 1 hora, 2, 3 o 5, pero es que es muchísimo más útil a la hora de dividirse la materia, dividírsela por qué temas tengo que estudiar cada día, que cuántas horas me voy a poner todos los días, porque vas a perder más el tiempo. Yo, por ejemplo, sé que puedo estar unos 50 minutos concentrada al 100% y después de 5 minutos de pausa puedo volver a empezar. Y esto dependerá de ti mismo, si puedes estar concentrado 20 minutos, media hora, 50, hay que ir probando y sabrás lo que mejor se adapte a ti. Pero es muy importante planificar este tiempo y estos descansos. Yo siempre me pongo un cronómetro para saber que tengo que parar y volver a empezar después, pero siempre sabiendo que voy a estudiar por cantidad de temario y no por cantidad de tiempo. Yo sé que tengo que estudiarme estos temas, pero no digo nunca, vale, pues voy a hacer 3 veces 50 minutos de estudio, porque así al final no aprovechas nada. El consejo o truco número 3 es tener una buena planificación o buena técnica de estudio. Es súper importante saber que no puedes estudiar todas las asignaturas de la misma manera. Os voy a contar cómo suelo estudiar yo y como mi carrera tiene asignaturas tanto de letras, digamos que son más de memorizar, como anatomía, fisiología, y otras más de matemáticas como cálculo, álgebra, física y cosas así, voy a contaros cómo lo hago en ambos casos. En primer lugar, las asignaturas más de matemáticas, de números. Es súper importante, como ya he dicho, ir a clase e intentar entender todo desde el primer momento, porque igual la primera semana no entiendes algo que es bastante sencillo, digamos, pero por no ponerte ese día no lo entiendes y a las 2 semanas, como ya te has perdido el inicio, ya no entiendes absolutamente nada, dices ¿qué es esto? Y es muchísimo más difícil entenderlo que si hubieses llevado todo al día, así que en estas asignaturas es bastante importante
que te enteres desde el primer día que está contando el profesor, porque probablemente la asignatura se complique y tener una base buena y que entiendas es lo mejor que puedes hacer. Y luego cuando el examen se está acercando, pero ya tengas más o menos entendida toda la asignatura porque lo has ido llevando al día, has estado haciendo los ejercicios y todas esas cosas que se deberían hacer, tienes que ponerte a practicar, practicar, practicar y practicar. Tienes que hacer sobre todo esos ejercicios que más te han costado entender, que más difíciles te parecen, y esos ejercicios que también ya has marcado que son importantes porque el profesor los ha hecho tanto y los ha dicho tanto en clase que sabes que van a caer alguno de ellos sí o sí y tienes que hacerlos. Por otro lado, ¿cómo estudio yo las asignaturas más de memorizar? Lo primero que hago siempre, siempre, siempre es dividirme el tema que voy a estudiar ese día por fragmentos o por apartados que sean del mismo tema, digamos. Y lo primero que hago es leerlo y comprenderlo muy, muy, muy bien. Una vez que lo entiendo bastante, bastante bien, lo vuelvo a leer otra vez y subrayo las cosas que me parecen esenciales solamente para aprobar. Solamente las cosas que digo, vale, es que esto me lo tengo que saber sí o sí si quiero aprobar este examen. Y si tengo más tiempo, subrayo de otro color las cosas que necesitaría para sacar mejor nota. Esto es un truquillo porque si algún día no tenéis tiempo suficiente para estudiar un examen o os pilla el toro, es lo que hago yo para saber que al menos las cosas que tengo subrayadas en amarillo, que es el color que uso yo para lo súper esencial, súper básico y lo mínimo que tienes que aprenderte, estudies solo eso. Yo siempre empiezo por lo esencial y si luego tengo más tiempo, sigo con el resto. Entonces siempre empiezo a memorizar lo que he subrayado en amarillo y lo memorizo. ¿Cómo memorizo yo? Vale, para memorizar es muy importante, al menos para mí, dividirlo en fragmentos. Es decir, tú lees un trozo de lo que te vayas a estudiar y lo lees una, otra y otra vez hasta que pienses que ya lo puedes repetir mentalmente. Obviamente hay que huir de la memorización literal y hay que hacer asociaciones mentales, hay que relacionarlo con episodios de tu vida que te hayan pasado, con ejemplos que ya sepas y reformular todo con tus propias palabras, porque así va a ser muchísimo más fácil que se te quede y que lo memorices. A mí, por ejemplo, también me ayuda un montón usar los gestos de las manos o levantarme en mi habitación y ponerme a andar de un lado para otro diciéndolo en voz alta. Y bueno, esos son trucos que tendrás que ir probando y hacer diferentes cosas para saber qué es lo que mejor te funciona a ti y cómo memorizas mejor. Finalmente, lo que hago yo es un repaso, leo otra vez todo lo que he subrayado en ese color amarillo, que es eso esencial, y trato de recordarlo mentalmente y repetirlo todas las veces que me haga falta. Y ya dependiendo de cuánto tiempo me quede para el examen y si no me ha pillado el toro, volvería a repetir todo este proceso, pero con las cosas que me servían para sacar mejor nota. Bien, como último consejo en esta sección es que, aparte de que te acuerdes de hacer esos descansos de tiempo que ya os he contado antes, intentes explicar todo el temario a otra persona. Lo mejor sería que intentases explicárselo todo a un niño, como si no entendiese nada, como si nunca hubiese oído hablar de nada de lo que estás contando, porque así vas a usar lenguaje sencillo, vas a simplificar un montón de conceptos y te va a ayudar a ti mucho a asimilarlos y a asentarlos bastante mejor. Y aparte vas a poder ver cuáles son tus puntos débiles, qué cosas no entiendes tan bien porque no puedes simplificarlas tanto y crees que ese niño no lo entendería, y así tienes la posibilidad de repasar y aprenderlos mejor. Este consejo también lo hemos oído un montón de veces, que es el de evitar distracciones. Obviamente, si cuando estás estudiando no tienes el móvil al lado, no lo vas a coger tanto como si tuvieses que levantarte e irte a por él a otro sitio. Pero ya no solo es eso, porque este año más que nunca, si vamos a tener la mayoría de nosotros, aunque sean algunas clases online, va a ser muchísimo más impulsivo, fácil coger el móvil cuando estés haciendo esa clase y vas a meterte, mirar Instagram, lo vas a volver a dejar y aunque parezca que no te vas a enterar tan bien de lo que está explicando el profesor en tu pantalla del ordenador y hay que evitar eso al máximo. Así que mi consejo es que cuando estés dando clase dejes el móvil en otro sitio o lo apagues o intentes no mirarlo tanto porque distrae mucho más de lo que creemos. También a la hora de estudiar ayuda muchísimo el descanso y la gestión del estrés. Yo conozco personas que se ponen súper nerviosas a la hora de hacer exámenes y que, aun sabiéndoselo todo, no sacan la nota que podrían haber sacado por no saber manejar estos nervios. Y ya no solo es eso, sino que hay personas que al ver que no tienen tiempo para estudiar también se estresan un montón y esto se soluciona súper fácilmente con la planificación de estudio que os he contado antes. Súper importante saber qué es lo que tenemos que estudiar,
qué es lo que vamos a estudiar cada día para no tener ese estrés y esos nervios y saber que vamos a llegar a todo. Y de nuevo, la organización y la planificación de estudio sirve muchísimo. Además, si te organizas bien, deberías no estudiar nada antes del día del examen, que sería lo ideal en verdad, porque así relajas la mente y sabes que vas a estar descansado para el día del examen. Pero desde luego que el día anterior, la noche anterior, ponerte a estudiar los 5 temas que aún te faltan no va a ser la mejor opción para sacar buena nota. De lo último que quería hablar, que sinceramente creo que es lo más importante, es de 2 cosas. La primera es la constancia y la segunda es la confianza. Si quieres hacer algo bien, ya no solo sea estudiar, sino aprender a hacer otro deporte, a tocar un instrumento o a lo que sea, necesitas ser constante porque nadie nace aprendiendo y la constancia te ayuda a mejorar y a dar lo mejor de ti mismo y a llegar a ser el mejor en lo que quieres. Y obviamente si no tienes confianza en ti mismo para saber que puedes hacerlo y que puedes hacer todo lo que quieras, no vas a conseguirlo. Así que tanto la constancia como la confianza en ti mismo son 2 cosas súper importantes que te van a ayudar a ser el mejor en lo que quieras. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan ayudado un montón estos consejos. Os los voy a dejar escritos por si los queréis leer otra vez, volver a recordar todo lo que os he contado. Y me encantaría que intentaseis poner alguno en práctica y ojalá os sirvan. Raise your glass and won't you stay a while. Podéis seguirme en mi Instagram para saber más cosas sobre mí y ya sabes que si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, compártelo y coméntame si tú también usabas alguna de estas técnicas o de qué otras maneras estudias tú. Y bueno, os espero la semana que viene en el próximo vídeo.